La noche en Caracas no es solo asfixiante por la humedad del trópico, sino por el silencio sepulcral que precede a la tormenta definitiva. Mientras el mundo dormía, una flota de sombras digitales y de acero se posicionaba sobre el corazón del régimen bolivariano. No estamos hablando de una incursión convencional, estamos presenciando el colapso coordinado de un sistema de 26 años de antigüedad. 3 furgonetas negras, blindadas con tecnología de absorción de radar, se deslizan por la avenida Urdaneta a menos de 1000 metros del Palacio de Miraflores. Dentro, Nicolás Maduro Moros, el hombre que una vez bailó salsa mientras su pueblo buscaba comida en la basura, duerme bajo la protección de un anillo de seguridad que hoy ha demostrado ser un castillo de naipes. La operación, ejecutada por 24 operadores de élite de la Fuerza Delta y los Night Stalkers, comenzó con un apagón selectivo que no solo cortó la luz, sino que borró a Venezuela del mapa digital. Las cámaras de seguridad del palacio se congelaron en un bucle infinito, dejando ciegos a los asesores de contrainteligencia cubana y al temido G2. En menos de 7 minutos, el símbolo del poder absoluto en el hemisferio occidental fue neutralizado sin disparar un solo misil contra las defensas antiaéreas rusas S-300 que, irónicamente, nunca detectaron la amenaza. Fuentes de inteligencia de alto nivel confirman que el monto de la corrupción desenterrada en las primeras horas tras la captura no asciende a los $1.000 millones que se sospechaban inicialmente, sino que supera los $50.000 millones ocultos en búnkeres subterráneos y cuentas en paraísos fiscales controladas por la familia Flores. Se habla de lingotes de oro del Banco Central de Venezuela apilados en túneles secretos que conectan Miraflores con la Cancillería, una reserva personal del tirano para una huida que nunca llegó. La captura de Maduro no fue solo un éxito táctico de Estados Unidos, sino la culminación de una traición interna de dimensiones shakespearianas. Los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy han pasado de ser los escuderos del régimen a los arquitectos de su entrega. Mientras Maduro es trasladado en un avión hacia Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo, Caracas despierta en una calma tensa bajo el mando de una Delcy Rodríguez, que ha sido juramentada como presidenta, encargada por un tribunal supremo que hasta ayer solo firmaba sentencias de muerte contra la oposición. El tablero geopolítico ha sido pateado. Rusia y China observan con furia contenida cómo sus activos petroleros, blindados por contratos de 15 años, están ahora a merced de la bota de Donald Trump. El despliegue no terminó en Miraflores. Mientras el avión rumbo a los Estados Unidos ganaba altitud, el epicentro del terror chavista, el helicoide, se convertía en el escenario de una operación quirúrgica sin precedentes. Agentes del FBI, respaldados por comandos tácticos internacionales, irrumpieron en la estructura helicoidal que durante décadas ha sido sinónimo de tortura y muerte. El objetivo era claro: capturar a los cerebros financieros del régimen antes de que pudieran activar los protocolos de destrucción de evidencia. Alex Saab, el presunto testaferro de la dictadura, y Raúl Gorrín, el magnate de los medios vinculado a tramas de lavado de dinero masivo, fueron extraídos de sus celdas de privilegio en un estado de pánico total. Testigos presenciales y filtraciones de audio desde el interior del recinto describen una escena de caos absoluto. Saab, al verse rodeado por agentes federales con insignias amarillas, perdió por completo la compostura. El hombre que se jactaba de ser un diplomático intocable y el salvador económico del régimen, cayó de rodillas suplicando por su vida, ofreciendo entregar las claves de las cuentas encriptadas en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos a cambio de no ser extraditado. Los gritos de desesperación de Saab resonaban por los pasillos de hormigón mientras era arrastrado hacia un helicóptero de transporte pesado. Se dice que en su celda se encontraron documentos quemados a medias que vinculan directamente a Maduro con una red de narcotráfico
que movió más de 80.000 millones de dólares en la última década, una cifra que pulveriza cualquier estimación previa de la DEA. Por su parte, Raúl Gorrín intentó una resistencia fútil. Fuentes internas aseguran que el empresario, al verse acorralado, entró en un estado de brote psicótico, destrozando el mobiliario de su suite privada dentro de la prisión y gritando incoherencias sobre supuestas traiciones de los hermanos Rodríguez. Gorrín, quien se creía protegido por su red de influencias mediáticas y políticas, fue neutralizado con fuerza no letal tras intentar agredir a un oficial. El nivel de degradación emocional de estos jerarcas refleja el fin de una era de impunidad. Ya no son los hombres poderosos que daban órdenes desde las sombras. Ahora son activos de inteligencia aterrados por su futuro en una prisión de máxima seguridad en suelo estadounidense. La logística de esta extracción fue tan precisa que ni siquiera la Guardia Nacional Bolivariana, estacionada a pocos metros, se atrevió a intervenir. La parálisis fue total. Mientras Saab y Gorrín eran subidos al avión bajo una lluvia torrencial, los agentes del FBI ya estaban procesando discos duros y servidores ocultos en las paredes del helicoide. La información recuperada es devastadora. No solo se trata de dinero robado al pueblo venezolano, sino de planes de desestabilización regional que involucran a células extremistas internacionales. El tablero de ajedrez ha sido barrido y las piezas más importantes del régimen están ahora bajo custodia federal, marcando el inicio del juicio más grande por corrupción y terrorismo en la historia moderna. Las imágenes que el mundo está presenciando, filtradas hace apenas unos minutos desde los servidores centrales del Departamento de Justicia, son el testimonio gráfico del fin de una tiranía. El video, grabado con cámaras térmicas y de alta resolución montadas en los cascos de los agentes del FBI, muestra la entrada táctica al sector de máxima seguridad de El Helicoide. Lo que las cámaras revelaron al atravesar las puertas blindadas no fue una prisión convencional, sino un palacio de depravación y lujos insultantes financiados con el hambre de 30 millones de venezolanos. En la suite de Raúl Gorrín, las imágenes muestran paredes dobles que, al ser derribadas con mazos hidráulicos, revelaron compartimentos ocultos, repletos de fajos de billetes de $100, relojes de alta gama, valorados en 3 millones de dólares cada uno, y lingotes de oro con el sello oficial del Banco Central de Venezuela. La estimación preliminar de lo incautado solo en esa habitación supera los 1.500 millones de dólares en efectivo, una bofetada a la pobreza extrema que azota al país. El video captura el momento exacto en que Alex Saab es sacado de un búnker subterráneo oculto bajo la zona de celdas comunes. El presunto testaferro aparece desorientado, vestido con ropa de diseñador pero cubierta de sudor y pánico. En el audio se escuchan sus gritos desgarradores ofreciendo vender a cada uno de sus aliados, desde los mandos militares hasta los socios turcos e iraníes, a cambio de una inmunidad que los agentes federales le niegan con un silencio sepulcral. La cámara enfoca un maletín de seguridad que Saab intentaba destruir. Dentro, según fuentes de inteligencia, se encontraban las claves maestras de una red de criptomonedas utilizada para evadir sanciones internacionales por un valor superior a los 120.000 millones de dólares. Esta cifra astronómica convierte a la estructura criminal venezolana en la organización de lavado de dinero más grande jamás registrada en la historia moderna, superando con creces a cualquier cartel de la droga del siglo XX. Mientras Saab y Gorrín eran conducidos por la rampa helicoidal hacia los vehículos blindados, el video muestra un panorama desolador de las celdas de castigo cercanas. Los agentes de FBI descubrieron centros de tortura equipados con tecnología de interrogatorio de última generación, supuestamente suministrada por potencias extranjeras. La brutalidad del régimen queda expuesta al mundo en tiempo real. En el fondo del video se puede ver a oficiales de la Guardia Nacional,
arrojando sus armas y uniformes al suelo, pidiendo clemencia mientras los comandos internacionales aseguran el perímetro. La caída del helicoide no es solo una victoria logística, es la destrucción del mito de la invulnerabilidad chavista. La repercusión internacional ha sido inmediata y violenta. En el Kremlin se informa de reuniones de emergencia a puerta cerrada, mientras que en Washington el tono es de triunfo absoluto. El video del FBI ha servido como el detonante final para que los últimos aliados del régimen dentro del ejército venezolano comiencen una desbandada masiva. Los reportes indican que generales que juraron lealtad eterna a la revolución están ahora cruzando fronteras o buscando refugio en embajadas extranjeras, llevando consigo secretos que podrían terminar de hundir lo que queda de la cúpula madurista. La detención de Saab y Gorrín es el clavo final en el ataúd de una economía criminal que se creía eterna. El mundo observa con asombro cómo los rostros del poder ayer, hoy, son simplemente criminales esposados en un avión rumbo a la justicia definitiva. Mientras el avión Gulfstream 550 cruzaba el espacio aéreo internacional bajo la escolta de 4 cazas F-22 dentro de la cabina de seguridad, la imagen de Nicolás Maduro distaba mucho del líder desafiante que solía gritar consignas en la televisión estatal. El hombre que se autodenominaba el hijo de Chávez estaba sumido en un estado de furia maníaca y desesperación absoluta. Fuentes cercanas a la operación relatan que Maduro, al verse esposado y rodeado por agentes federales que no hablaban su idioma, comenzó a golpear las paredes reforzadas del avión con una fuerza animal, gritando que él era el presidente legítimo de una nación soberana y que su captura desataría la Tercera Guerra Mundial. En un intento desesperado por comprar su libertad, Maduro llegó a ofrecer a los agentes una suma absurda de $200.000 millones, asegurando que el dinero estaba distribuido en cuentas secretas en el Vaticano, Rusia y en Singapur. El nivel de su delirio era tal que, en medio de un ataque de nervios, comenzó a rasgar sus propias vestiduras y a exigir la presencia inmediata de Vladimir Putin, convencido de que una flota rusa interceptaría el vuelo en cualquier momento. Sin embargo, la realidad en tierra firme era aún más demoledora para el chavismo. En el fuerte Tiuna, el corazón del poder militar en Caracas, el general Vladimir Padrino López ya no emitía órdenes de resistencia. La captura de Maduro no fue el resultado de una invasión masiva, sino de la traición más grande jamás registrada en los anales militares de América Latina. Se ha confirmado que más de 500 generales del alto mando, hombres que juraron morir por la revolución, entregaron las coordenadas exactas de Maduro y Saab a cambio de una amnistía secreta negociada en las Bahamas hace 3 meses. La estructura del cartel de los soles se desintegró en cuestión de segundos cuando los agentes de inteligencia estadounidenses presentaron pruebas documentales de que Padrino López y Diosdado Cabello habían estado compitiendo por quién entregaba primero al dictador para salvar su propio pelio. Los archivos incautados revelan que la red de narcotráfico operada por el ejército movía anualmente más de 50.000 toneladas de cocaína, generando ganancias que superan los $100.000 millones, una cifra que deja pequeña a cualquier operación delictiva previa en el mundo. La ciudad de Caracas se encuentra en un estado de suspensión animada. Las milicias bolivarianas, que se suponía eran el brazo armado de la defensa popular, se han desvanecido de las calles. Informes de inteligencia indican que los líderes de los colectivos, al ver los videos de la captura de Saab y Gorrín, saquearon las armerías y huyeron hacia la frontera con Colombia, llevándose consigo cargamentos de oro y dólares en efectivo. La moral del ejército está por los suelos. Se reporta que batallones enteros han bajado las armas y se han unido a las celebraciones espontáneas que comienzan a brotar en los barrios más humildes. Aquellos que una vez fueron la base del apoyo chavista
La caída de Maduro no es solo política, es el colapso de una religión secular que se sostenía mediante el miedo y el soborno masivo. En los centros de mando de Washington y Miami, el ambiente es de un optimismo cauteloso pero electrizante. Los analistas geopolíticos coinciden en que este vacío de poder ha sido llenado instantáneamente por una coalición internacional que ya está trabajando en la reconstrucción del sistema financiero venezolano. Se estima que la recuperación de los activos robados por el régimen, que ahora se calculan en más de 500.000 millones de dólares distribuidos por todo el globo, podría convertir a Venezuela en la nación más rica de la región en menos de una década. El mundo asiste al funeral de una dictadura y al nacimiento de un nuevo orden donde la justicia internacional ha demostrado que no hay búnker lo suficientemente profundo para esconderse de la ley. El desmoronamiento del régimen ha dejado al descubierto una verdad que supera cualquier guión de ficción geopolítica: la existencia de un estado paralelo construido sobre las cenizas de una nación. Mientras Alex Saab y Raúl Gorrín son procesados en una base militar secreta en Florida, los documentos recuperados de sus dispositivos personales revelan una red de extorsión que operaba en 4 continentes. No se trataba solo de vender petróleo barato, se trataba de un sistema de ingeniería financiera diseñado para quebrar economías vecinas y financiar movimientos insurgentes en toda América Latina. Los peritos forenses del Tesoro de los Estados Unidos han identificado transferencias por más de 70.000 millones de dólares destinadas exclusivamente a la creación de granjas de troles y operativos de desestabilización en democracias occidentales, utilizando bancos pantalla en paraísos fiscales que hasta hoy se consideraban inexpugnables. La magnitud del saqueo es tal que los expertos han tenido que crear nuevas categorías de análisis económico. Se ha descubierto que Maduro y su círculo íntimo poseían una flota de 18 aviones privados de lujo, escondidos en hangares remotos de países aliados, listos para una evacuación que la eficiencia de la inteligencia estadounidense abortó de raíz. En una de las propiedades de Gorrín, los agentes encontraron una bóveda que contenía los títulos de propiedad de más de 500 inmuebles de ultralujo en ciudades como Madrid, Miami, París y Dubái, todos registrados bajo nombres de familiares directos y testaferros de tercer nivel. El valor total de estas propiedades se estima en 85.000 millones de dólares, una cifra que podría pagar la deuda externa de varios países pequeños y que representa el robo más descarado a un erario público en el siglo XXI. Dentro de Venezuela, el caos ha dado paso a una revelación dolorosa para los pocos leales que quedaban. Los archivos del SEBIN, ahora en manos de las fuerzas de transición, detallan cómo el régimen espiaba incluso a sus propios ministros y generales, grabando sus conversaciones privadas para chantajearlos. Se ha confirmado que Diosdado Cabello mantenía una red de prisiones privadas donde desaparecían aquellos oficiales que cuestionaban las órdenes de Maduro. Las excavaciones iniciadas en los alrededores de Fuerte Tiuna han revelado fosas comunes con los restos de cientos de jóvenes militares que se negaron a disparar contra el pueblo en las protestas de años anteriores. Esta evidencia de crímenes de lesa humanidad ha sellado el destino de toda la cúpula. Ya no hay lugar para negociaciones ni asilos políticos. La única salida es la justicia internacional. La respuesta de las potencias extranjeras ha sido un giro de 180 grados. Rusia y China, ante la contundencia de las pruebas y la captura física de los líderes, han comenzado a retirar discretamente a su personal diplomático y militar. Se rumorea que se está negociando un acuerdo de no interferencia a cambio de que el nuevo gobierno venezolano reconozca una fracción de las deudas legítimas. Mientras tanto, en las calles de Caracas, la gente ha comenzado a derribar las estatuas de Chávez y Maduro con una furia catártica. La moneda local, que durante años no valía ni el papel en que estaba impresa,
ha comenzado a estabilizarse de forma milagrosa ante la expectativa del retorno de los capitales confiscados. Estamos ante el colapso total de un modelo de tiranía y el inicio de un proceso judicial que redefinirá el derecho internacional para siempre. El clímax de esta operación histórica se ha trasladado ahora a un hangar de máxima seguridad en la base de la Fuerza Aérea Andrews, donde el mundo espera el descenso final de los que alguna vez fueron los dueños de un país. Las fuentes de inteligencia más cercanas al Departamento de Justicia revelan que durante las últimas horas de vuelo, Alex Saab ha comenzado a sufrir episodios de colapso nervioso severo, llegando a autolesionarse en su celda de transporte mientras gritaba nombres de ministros españoles, presidentes africanos y directivos de petroleras europeas que, según él, recibieron sobornos de sus propias manos. No estamos hablando de simples coimas. Los documentos digitales extraídos de sus dispositivos en el helicoide detallan un esquema de corrupción global que alcanza la cifra astronómica de 800.000 millones de dólares, una cantidad suficiente para financiar a varias naciones pequeñas por un siglo. Este dinero, rastreado a través de una telaraña de bancos en el sudeste asiático y fundaciones falsas en Europa, está siendo congelado en tiempo real, provocando un terremoto financiero en las bolsas de valores más importantes del mundo. Nicolás Maduro, por su parte, ha llegado a suelo estadounidense en un estado de catatonia, interrumpido por brotes de violencia verbal. Se informa que, al ser bajado del avión, el tirano se negó a caminar, obligando a los agentes federales a arrastrarlo por la pista mientras él escupía maldiciones y juraba que la inteligencia china enviaría una flota de rescate para arrasar con Washington. El nivel de desconexión con la realidad es absoluto. Sin embargo, la justicia no espera por sus delirios. En una sala blindada bajo tierra, el fiscal general ya ha preparado una acusación de 4.000 páginas que incluye no solo narcoterrorismo y lavado de dinero, sino también el genocidio sistemático de la población venezolana mediante la privación de alimentos y medicinas. Se estima que las pruebas acumuladas son tan abrumadoras que el juicio podría durar menos de 6 meses, terminando con una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de apelación en una prisión de super máxima seguridad, donde Maduro pasará el resto de sus días en un aislamiento total de 23 horas al día. Mientras tanto, en una Caracas que empieza a saborear la libertad, el Palacio de Miraflores está siendo transformado en un museo de la memoria. Los túneles secretos donde se escondían las toneladas de oro han sido abiertos al público, mostrando al mundo la obscenidad del saqueo. Delcy Rodríguez, actuando bajo una presión internacional asfixiante, ha firmado los decretos para la disolución inmediata de los colectivos armados y la entrega de todos los activos militares a una comisión civil transitoria. El riesgo de una guerra civil se ha disipado ante la evidencia de que nadie, ni siquiera los generales más radicales, está dispuesto a morir por un líder que ya está tras las rejas. La geopolítica de la región ha cambiado para siempre. El eje del mal en el Caribe ha sido desarticulado y las naciones vecinas ya están coordinando el retorno masivo de millones de refugiados que pronto regresarán a reconstruir su patria con los fondos recuperados del tesoro robado. Este es el fin de la pesadilla chavista y el inicio del proceso de justicia más ambicioso de la era moderna. La captura de Maduro, Saab y Gorrín no es solo un evento policial, es el mensaje definitivo de que la impunidad tiene fecha de vencimiento. A partir de hoy, Venezuela deja de ser una estación de paso para el crimen organizado y vuelve a ser el faro de libertad en el sur del continente. Las cámaras del FBI han apagado sus grabaciones en el helicoide, pero las imágenes de los rostros desencajados de los tiranos quedarán grabadas en la historia como el recordatorio de que ningún poder, por más brutal que sea,
es eterno frente a la voluntad de justicia de un pueblo y la precisión de una coalición internacional decidida a ganar. El capítulo más oscuro de Venezuela ha terminado y el amanecer, aunque sangriento en sus detalles, es finalmente real.